nombre es Lola. Bienvenidos al Museo de Memoria y Tolerancia. Hoy les voy a platicar un poco sobre los diferentes genocidios que han habido a lo largo de la historia. Aquí vamos a encontrar algunos, pero primero les voy a decir qué es un genocidio. Un genocidio es cuando matan a mucha gente que tiene algo en común, como su color, su religión, sus creencias, color de piel o pertenecen a cierto grupo. ¿Saben quiénes son estas personas? Estas 4 personas son Nelson Mandela, la Madre Teresa de Calcuta, Martin Luther King y Mahatma Gandhi. Ellos siempre lucharon porque hubiera paz e igualdad en sus países y algunos internacionalmente. Bienvenidos nuevamente a este gran museo. Como pueden ver, la arquitectura es bastante moderna porque fue construido apenas hace 6 años, o sea, en el 2010. Si voltean hacia arriba, podemos ver ese cubo. Ese cubo se llama el Memorial de los Niños, en honor a todos los niños que han muerto en los diferentes genocidios. Bienvenidos a la sala de memoria, en donde vamos a conocer todos los holocaustos que sucedieron entre los años 1900 y 2000. Aquí vamos a ver unos videos pronto sobre el holocausto más grande que ha existido en la historia en Alemania, dirigido por el líder nazi Adolfo Hitler. En esta primera sala vamos a ver en toda la pared fotos pequeñas de las víctimas que murieron en el Holocausto. Todos estos hombres, mujeres, niños, niñas y viejitos eran igual a nosotros, que tenían talentos, sueños, familias, amigos, y solo porque tenían una religión diferente a la de Adolfo Hitler, los mataron a todos. ¿Lo pueden creer? Aquí hay algunos prisioneros más. Esto que pueden ver atrás de mí es el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles fue un documento que firmaron los 50 países, incluyendo Alemania, para poner fin a la Primera Guerra Mundial. Este documento pone a Alemania en una situación difícil, ya que le quitan parte de su ejército, territorio y le cobraron mucho dinero por los daños que causó en la guerra. Este tratado es una de las principales causas de la Segunda Guerra Mundial. Vengan a ver esto. Este libro, llamado Mi lucha, o en alemán Mein Kampf, lo escribió el mismo Adolf Hitler, 10 años antes de subir al poder, y aquí es donde expresa sus ideas que solo debe haber una raza, la raza aria en Alemania. La raza aria son los blancos y los güeros de ojos claros y por supuesto de religión católica. Todos los que apoyaban estas ideas se les llamó nazis. Aquí podemos ver unas fotos de los anuncios que los nazis usaban para convencer al pueblo alemán de llevar a cabo estas ideas en donde los judíos, discapacitados y personas que no tuvieran características arias no merecían vivir en Alemania o tal vez ni siquiera vivir. Bueno, esta sala se llama Inicio del Terror y les voy a explicar lo que es un campo de concentración. Un campo de concentración son cárceles gigantes en donde los nazis encerraban a todos los que no pertenecían a la raza aria. El primero se llamó Dachau, y ahí metían a las personas que no estaban de acuerdo con las ideas de los nazis. El campo de concentración más grande y más importante de Alemania se llamó Auschwitz. Aquí podemos ver en las condiciones que vivían los judíos y los prisioneros de los campos de concentración. Como pueden ver, a los nazis no les importaban si eran niños o adultos. En 1938, poco antes de que empezara todo el terror y la Segunda Guerra Mundial, fue la noche conocida como Noche de los Vidrios Rotos.
en donde el ejército nazi durante 2 días incendió cientos de sinagogas y destruyó más de 7.000 negocios de judíos. Claro que la policía no hizo nada al respecto porque estaban del lado de los nazis. Un año después de esto empezó la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, el resto del mundo no estaba enterado de la situación de Alemania y del genocidio de los judíos. Estaban más enfocados en la guerra entre el resto de los países. Los alemanes aprovechaban que nadie se estaba dando cuenta de lo que hacían y empezaron las pruebas llamadas T4, en donde encerraban a grupos de personas en un cuarto y liberaban un gas tóxico llamado monóxido de carbono, y a causa de esto murieron entre 200 y 250.000 personas. Son muchísimos, ¿no creen? La mayoría del pueblo alemán sabía de estas pruebas, pero casi no se hablaban de ellas hasta que los familiares de las personas empezaron a rebelarse en contra de esto y comenzaron las protestas. Esto obligó al ejército a hacer estas pruebas en secreto. Los judíos vivían en barrios llamados guetos, que estaban rodeados de muros como estos, y por esto las personas que vivían ahí sufrían de poco acceso a comida y otros recursos. Habían cerca de 3 millones de judíos viviendo ahí, imagínense. El esquema de Shitomir muestra los diferentes grupos de soldados que estaban encargados de matar a los judíos. En alemán se les llamaba Einsatzgruppen, y eran más de 3.000 soldados y algunos ciudadanos voluntarios que odiaban a los judíos. Les voy a contar un poco sobre la solución final. La solución final era el sistema con el que los nazis alemanes planeaban terminar con los judíos. También se llamó Planeación de Wannsee de 1942. Consistía en usar monóxido de carbono, el gas tóxico que mencioné hace rato, que era capaz de matar a cientos de personas en tan solo 20 minutos. Durante la solución final es cuando se empiezan a llevar a todos los judíos a los campos de concentración. Se los llevaban en los vagones de trenes apretadísimos. Esto que estamos viendo nosotros lo vieron cientos de judíos, este mismo vagón, y aquí los llevaban a los campos de concentración para matarlos. Metían a más de los que cabían y sus viajes duraban cerca de 10 a 15 días. Algunos de ellos morían durante el viaje por las condiciones en las que los llevaban. ¡Qué horror!, ¿no? Aquí adelante podemos ver una maqueta, acérquense. Aquí se muestra cómo eran los campos de concentración y todas las funciones que tenían. A la entrada del campo los judíos iban al doctor y estos decidían quién vivía y quién moría. Los que morían eran llevados a las cámaras de gas tóxico y los que vivían recibían una ducha de desinfección, les daban su uniforme del campo y un número para saber quién era quién. Estos trabajaban hasta caer muertos del cansancio por la mala alimentación y las condiciones de trabajo. Eran tratados como esclavos. Bueno, finalmente llegamos a la terminación del Holocausto alemán y con esto de la Segunda Guerra Mundial. El bando de los aliados queda victorioso y está conformado por Estados Unidos, Francia e Inglaterra y varios países más, pero estos eran los más importantes. El otro bando lo conforman Alemania, Italia y Japón. Esto sucedió en el año 1944 y todos los sobrevivientes fueron liberados de los campos de concentración hacia las conocidas como Marchas de la Muerte, que eran caminatas larguísimas hacia su liberación, en donde la mitad de los judíos sobrevivientes mueren del cansancio y las condiciones de salud que tenían. Aquí adelante podemos ver fotos de personas que ayudaron a evitar estos crímenes. Todos estos crímenes se llaman crímenes en contra de la humanidad. Esto significa que los gobernantes son los responsables de los asesinatos, tortura o desaparición de cierto grupo de personas. Por ejemplo, en nuestro país hoy en día hay más de 20.000 víctimas de desapariciones forzadas, que son personas que las desaparecen forzosamente porque son una amenaza para el gobierno. Estos crímenes no solo pasaron en Alemania, también pasaron en Armenia en 1915, cuando pasó algo parecido a las marchas de la muerte, ya que caminan desde Armenia hasta Irak y mueren más de la mitad de los otomanos. En Ruanda, en 1923, con la colonización de Bélgica, se crean niveles altos y bajos para el pueblo, separándolos en Hutus y en Tutsis. Los Tutsis eran más altos económicamente y socialmente, pero antes de la llegada de Bélgica estos dos grupos eran iguales, nadie era mejor que otro.
Los Tutsis se rebelan contra el gobierno belga y estos se sienten traicionados, entonces ponen a los Hutus en el poder político. En 1961 se incrementa el odio contra los Tutsis y así se incrementa el grado de genocidio, hasta que en 1994 acabó. Hoy en día está prohibido decir Hutu y Tutsi en Ruanda. También existe el genocidio de ex Yugoslavia, en donde los grupos nacionalistas buscaban crear una gran Serbia en el territorio que pertenecía a Yugoslavia antes de la independencia de Croacia, Eslovenia y Macedonia. Esto llevó a los serbios a hacer una limpieza en donde con ayuda del gobierno se asesinan a más de 250,000 ciudadanos y les quitan sus casas. Esto sucedió en 1993. Aquí podemos ver también fotos del genocidio de Guatemala, en el que se persigue y asesina a los mayas durante 3 años porque no quieren que se unan a los grupos que están en contra del gobierno. Esto fue de 1981 a 1983. Hoy en día existe un genocidio en Sudán, en donde los grupos rebeldes del sur de Darfur se levantan en contra del gobierno. El gobierno creó un grupo llamado los Janjaweed, que se encargan de combatir a los rebeldes y han matado a más de 500,000 personas. ¿Se acuerdan del cubo que vimos colgado en el techo al principio? Aquí lo podemos ver de cerca. Aquí tenemos el memorial de los niños y las 20,000 gotas de cristal que cuelgan representan las lágrimas de los niños que han muerto en los diferentes genocidios. Estos dibujos nos muestran las diferentes razas que conforman nuestro planeta. La tolerancia es la relación pacífica entre nuestras diferencias y así poder llegar a tener una cultura de paz. Así podemos ver que al discriminar a alguien estamos rechazando el hecho de que son diferentes a nosotros, y esto es la raíz de la intolerancia. Bueno, niños, esto es todo de mi parte. Lo único que yo les quiero recordar es que allá afuera todo sigue siendo igual. Los que deciden hacer el cambio son ustedes. Espero que les haya gustado el Museo de Memoria y Tolerancia. Muchas gracias por su atención.